Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto recibirlos en nuestra plataforma 4E TV desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Estamos transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la plataforma Facebook, y posteriormente lo haremos también en nuestro canal de YouTube. Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar con nosotros cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos. La más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Muchísimas gracias. Si nos comparten también nuestro programa, nos van a ayudar muchísimo. Denos like, recomiéndenos. Y más cuando pues hablamos de este programa que se ha convertido ya en un referente de los derechos laborales de todos los trabajadores, porque si bien es cierto, está dedicado en el surco, que es el nombre del programa, al tema de los jornaleros agrícolas, no nada más de Baja California, sino de todo el país, pues sirve, es una guía, porque aquí se tratan temas de carácter laboral muy interesantes. Y bueno, queremos agradecerle mucho en este momento que está con nosotros a Lorenzo Rodríguez Jiménez. Él es un activista indígena mixteco en el Valle de San Quintín, Baja California, que también ejerce como secretario de organización de este Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, conocido por sus siglas como SINJA, que también comienza a ser un referente en la lucha sindical independiente, con un poder ya de convocatoria que está creciendo cada vez más, y nos da muchísimo gusto que esté comenzando también a intervenir en temas sumamente importantes allá en el Valle de San Quintín, pero también en el resto del estado y en el resto del país, donde hay, usted sabe, más de 4 millones de trabajadores agrícolas. El reparto de utilidades el día de hoy, amigos y amigas, es este tema interesantísimo, y más cuando lo vamos a enfocar, lo va a enfocar Lorenzo, Olga y su servidor, en el tema de los jornaleros agrícolas. ¿Cómo se reparte las utilidades de las empresas entre los trabajadores? Aquí son miles de trabajadores en Baja California, y aquí pues hay preguntas muy interesantes. ¿Lo están pagando puntualmente todos los rancheros? También se apega a la ley, a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, cubre las necesidades de todas las familias campesinas, de los trabajadores del campo, amigos y amigas, y no hay que olvidar que este reparto de utilidades se lo deben de cubrir todas aquellas empresas que cuenten con utilidades netas de más de 300,000 pesos, y también esto pues obviamente apegado a su declaración fiscal que se realizó en los pasados meses de marzo para el tema de las empresas, las empresas morales, las compañías mercantiles. Y pues antes del día 30 de mayo, un patrón debe de entregarle a sus trabajadores este pago antes en un máximo del 30 de mayo. Así que este es un mes fundamental, Olga Alicia Aragón, para que este reparto de utilidades se cubra de acuerdo a lo que marca las leyes mexicanas y la Constitución. Adelante. Así es, queridos amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues sin más le vamos a dar ya la palabra a Lorenzo Rodríguez, que él es el líder, es secretario de organización del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, el SINJA. Y Lorenzo, oye, ¿eres mixteco, Lorenzo? Triqui, ¿verdad? Okay, Sí, yo me acordé que habías dicho, porque siempre creímos que eras mixteco, pero ya nos habías aclarado que eres triqui. Ahorita lo corrijo. Sí. Bueno, pues Lorenzo, ¿cómo van con este asunto del reparto de utilidades? ¿Cómo han vivido este derecho los jornaleros agrícolas en San Quintín? ¿Ha sido motivo de conflicto? ¿Los patrones lo han pagado? ¿Cómo lo pagan? ¿Conforme a ley, como preguntó Javier, o andan buscando cómo escamotear a los trabajadores este derecho? Platícanos, Lorenzo. Sí, ¿qué tal? Primeramente, buenos días. Como siempre, agradecerte, Olga, Javier, por el espacio. Creo que los saludos a todos los compañeros, amigos, todas las personas que nos alcanzan a mirar, la gente que nos sintoniza. Creo que es un tema muy importante, el tema de utilidades. Hoy, pues, quisimos hablar sobre este tema, ya que estamos en mayo, ya es el mes donde se deberían estar repartiendo las utilidades. Las empresas tienen hasta el fin de este mes
para al menos que estén formados como personas físicas, entonces tendrían hasta el fin de junio, hasta el último día del junio para entregar las utilidades, pero todas las empresas que estén formados como personas morales, pues van a tener, están obligados a entregar utilidades a sus trabajadores. Si bien lo menciona Javier al principio, ¿quiénes son las que deberían entregar? Pues son empresas que hayan obtenido ganancias de por lo menos netas, de por lo menos 300,000 pesos, están obligadas a entregar esas utilidades. Lamentablemente, pues ayer estaba leyendo un poco más para meterme un poco más en el tema de las utilidades, y lo tenemos escrito y bien especificado. La ley federal, hay apartados y artículos de la misma ley federal del trabajo donde nos habla sobre las obligaciones de las empresas. En sí no hay una cantidad exacta, no hay nada porque se basa en porcentaje, ¿no? Eso también es importante mencionarlo, que por lo menos un 10% de esas ganancias netas pues, puedan ser repartidos para los trabajadores, tomando en cuenta, por supuesto, los que tienen derecho a estas utilidades son personas que por lo menos hayan laborado arriba de 60 días del año pasado, ¿no? Entonces, y ahorita me enfoco, bueno, son muchos los requisitos, cómo se reparten y todo, pero quiero resaltar este tipo de cosas porque ahorita nos vamos a ir en hacer la comparación con San Quintín, con los trabajadores agrícolas y qué es lo que está pasando exactamente, ¿no? Si sí se están dando o se está por lo menos apegándose a lo que dice la propia Ley Federal del Trabajo, o como, o como lo que pasa en muchas cosas, pues simplemente se busca la forma de evadir esta responsabilidad, ¿no? Entonces, también es importante comentarle a los compañeros trabajadores y trabajadoras de cualquier sector, no solamente de trabajadores agrícolas, sino de cualquier sector que están en las maquilas, que tienen alguna otra actividad y que ellos ven que es una empresa que está generando ganancias, pues tienen la obligación de cumplir para más tardar a finales de este mayo precisamente, con los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? También es importante recalcar y decir que la entrega de utilidades a los trabajadores no es ningún regalo, no es un bono, no es un regalo por parte del patrón, es una obligación, es una parte de las ganancias que generan los propios trabajadores y trabajadoras por todo el esfuerzo que hacen durante el año laborando con la empresa o durante los meses que ellos estén ahí laborando con la empresa. Eso es importante recalcarlo porque muchas veces al momento de entregar las utilidades a veces son condicionadas, ¿no? Entonces a lo mejor el trabajador que no protesta o que no dice nada o que aunque no vaya todos los días, aunque no tenga el mejor salario, a lo mejor el patrón aprovecha estas fechas porque hemos tenido experiencias para recompensar a ciertos trabajadores con ciertas características que son más leales a los patrones, etcétera, ¿no? Entonces esto no debe pasar, no debe ser así, tiene que ser tomarse en cuenta precisamente los días que los trabajadores hayan laborado y el salario que tienen ellos más o menos bajo esas dos, ¿cómo se puede decir? Bueno, se tiene que tomar para el reparto de utilidades, pues tiene que enfocarse en ver cuántos días más o menos laboró el trabajador y cuál es el salario que tiene, ¿no? Más o menos son las dos cosas que se deben tomar en cuenta para más o menos llegar a una cantidad que se le estará entregando de forma individual a cada trabajador y trabajadora. No se debe condicionarlo por ninguna manera. Y esto lo digo porque hemos tenido llamadas de algunos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, que ya vamos a entrar ahora en el tema de San Quintín, que está pasando es que ahora están legitimando los contratos colectivos, y vuelvo con el tema de Rancho Nuevo Produce, cuando nos hablan algunos de los trabajadores y nos dicen
lo que quiere la CTM ahorita, y eso creo que ya lo habló el compañero Rodolfo la vez pasada, pero no estaba presente el tema de utilidades todavía. Cuando quieren formar comités dentro de las empresas para dejar a delegados que según representen a los trabajadores, y con eso quieren legitimar su presencia dentro de ese campo agrícola, aunque no hayan ganado, aunque realmente en la práctica no se ganaron ese derecho, ya que los trabajadores votaron en contra de ese contrato, pero pues hubo una serie de violaciones hacia los derechos de los trabajadores, se buscó la forma de ganar a como de lugar, y ahora lo que quieren precisamente en este rancho es legitimar su presencia dentro de este rancho, formando o poniendo delegados. Y esto nos hablan los compañeros entre ayer y antier y nos comentan que ahora están condicionando esto, que dicen que si no se forman, porque los compañeros están poniendo resistencia en formar esos comités, porque al momento de ellos sacar compañeros de ellos y ponerlos como delegados de CTM, pues están aceptando la presencia de CTM dentro del rancho. Entonces, por lo que están haciendo los compañeros es no aceptarlo, no están queriendo formar esos comités, no quieren votar, no quieren decidir, no quieren elegir a nadie, porque no quieren legitimar la presencia del sindicato de protección patronal dentro de la empresa. Entonces ahora el sindicato y la empresa les está diciendo que si no se forman esos comités, no va a haber reparto de utilidades o no les estará tocando conforme marca la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, creo que esto es una denuncia aprovechando el espacio y es algo muy grave que está pasando, y estoy seguro que no solamente dentro de esta empresa, sino si son trabajadores de otros sectores y esto pasa, pues hay que denunciarlo. No podemos permitir que el reparto de utilidades esté condicionado cuando es un derecho que nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos, cuando es algo que ya nos la ganamos, elaborando o entregando nuestro tiempo, nuestro trabajo a la empresa durante todo el año o los meses que hayamos laborado. Y eso es importante decirle a los trabajadores que eso ya se ganó llegando puntual, eso ya se ganó soportando el clima, sobre todo en los campos agrícolas, la gente que se levanta muy temprano para irse a laborar, llegar muy tarde, soportar las condiciones de trabajo, el mismo ambiente de trabajo que hay, etcétera. Entonces es algo que ya nos lo ganamos. Eso es lo primero que tenemos que meternos en la cabeza como trabajadores, que no es ningún regalo, no es ningún bono, y por lo tanto no puede ser condicionado, ¿no? Por eso, permíteme hacerte una pregunta, porque lo que tú estás haciendo de denuncia de las cosas que te están informando los mismos trabajadores del campo allá en el Valle de San Quintín, pues es motivo para presentar primero ya una primera queja, ¿no? Ante este centro de conciliación laboral que supuestamente ya está operando en San Quintín. Entonces, no sé si ustedes están acumulando ya una cantidad de casos y de algunas empresas en particular, y fundamentalmente, pues denunciar la actitud del sindicato de la CTM, ¿no? Porque pues esto es totalmente ilegal. No le pueden condicionar a un trabajador que haga una cosa, o si no, porque si no, pues no te van a pagar, no se te va a pagar el aguinaldo. Para empezar, el sindicato no tiene por qué decir eso. Esa es una situación que está de ley, que está por constitución, y que definitivamente el sindicato entonces se está tomando las atribuciones, unas atribuciones que pues se convierten inmediatamente en un delito. Lorenzo, lo van a llevar ya a esta sala de conciliación. Ya existe la sala, ya está operando, Lorenzo. Ese es el otro detalle, ¿no? Fíjate que al menos yo personalmente, y creo que nadie del equipo que estuvimos platicando estos días, sabe dónde está ese famoso centro de conciliación. No hubo ni un evento, no hubo, o sea, eso también es importante, ¿no? Por eso quería aprovechar el espacio, porque todo se va juntando y Sí, claro. la bolita se va haciendo cada vez más grande. Y pues, qué decirle a nuestro amigo Arregui, que pues cuando hay poquito de presión sale a hacer declaraciones
donde después no sabe cómo sostenerlos o no sabe cómo cumplir esas promesas vacías. No hemos visto ese centro, no sabemos dónde está todavía, nunca se inauguró. Yo creo que debió, así como son ellos que les encantan las fotos y los videos para presumir que hoy se está inaugurando algo y se está haciendo esto, mínimo en un noticiero local hubieran llevado para decir, ya está el nuevo centro. O una información en general para los trabajadores en general. Hoy existe un nuevo centro donde pueden acudir, pueden, mira, estas son las facultades del nuevo centro, etcétera, algo, pero nada. Pasó el 2 de mayo, la fecha que señaló ahí en la declaración que hicieron. Su comunicado de prensa, efectivamente. Su comunicado, exactamente, y estamos a 12, hoy 12 de mayo, y ya pasaron 10 días y no sabemos nada del dichoso centro. Y lo otro, Javier, referente a lo que comenta, perdón, estamos programando reunión con los trabajadores nuevamente en estos días, precisamente para hacer lo que dices, hacer esta denuncia y esta queja, porque es importante, más allá de que sí le entreguen utilidades a los trabajadores, en este año queremos meternos de lleno, porque una cosa es que entreguen las utilidades y otra cosa es qué cantidad es lo que están entregando, porque ese es otro tema, o sea, que aquí en el Valle de San Quintín al menos nos ha tocado, de verdad, Javier, Olga, audiencia, nos ha tocado 50 pesos de utilidades, no, en serio, o sea, 100 pesos de utilidades. E incluso con Berrimex, una vez, Javier, Olga, hace muchos años me estaba yo laborando allá en esta empresa, hace como 8 años más o menos, y me tocó, a mí me tocó 250 pesos de utilidades, y yo trabajé todo el año, o sea, una empresa tan grande, con grandes ganancias, sus productos son de exportación, y no, o sea, no había ganancia, ¿no? Entonces, pero eso no es lo peor de todo, nos lo entregaron con un cheque, con un papelón de este tamaño, el cheque y un montón de letras que venía abajo, y habían cheques, de verdad, créanme, y esto es, no estoy jugando con esto, habían cheques de 6 pesos. Hijos de todas. Valía más el papel que la cantidad que estaban entregando. Exactamente, la reacción y lo que dice Olga fue lo que dijimos nosotros como trabajadores. Gastaron más en el papel que en la cantidad que vienen o lo que equivale, ¿no? Entonces, creo que imagínense, de verdad nos ha tocado, y esto tiene que ver, que nos va a llevar con el tema. Entonces, bueno, antes de eso, nos da a entender nosotros como trabajadores, o toda la vida ha sido así en el Valle de San Quintín. Por supuesto, ha habido trabajadores que les ha tocado 1,000 pesos, 1,500 pesos, pero digo, también está la otra cara de la moneda, los que han entregado esa cantidad y la remeten como sin nada, ¿no? Ahí les va, y llegaron sus utilidades, y muchos trabajadores incluso no les salieron las utilidades, ¿no? Entonces, lamentablemente, creo que nunca nosotros hemos pedido una copia de la declaración fiscal que ellos realizan, o sea, para saber. Es lo que te quiero pedir, Lorenzo, que nos expliques cuál es el proceso para determinar las utilidades. O sea, ¿cómo se sabe cuántas utilidades logra ganancias, ¿verdad? Esas son las utilidades, cuántas ganancias tiene una empresa, porque existen muchos mecanismos para ocultarle los datos a la Secretaría de Hacienda y a los propios trabajadores. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tiene que ser en base a las declaraciones fiscales que hace la empresa. Y si estas declaraciones están truqueadas, tú sabes que la ley tiene muchos resquicios por los cuales pueden evadir y eludir el pago de impuestos. Entonces, es hasta que tienen ustedes la información de cuánto declaró la empresa. Y después de lo que declaró la empresa, ya entra esta fórmula que tú nos comentaste, de cómo le toca a cada trabajador según los días que laboró y según el salario que se le estuvo pagando. Sabemos que
que tienen derecho a partir de haber trabajado mínimo 60 días en un año, continuos o intercalados, como sea, pero un mínimo de 60 años. Pero lo importante aquí es cómo se determina el monto total que se va a distribuir. Sí, lo que les decía, por supuesto, esto se tiene que basar en la misma declaración fiscal de la empresa, de cuánto es lo que declaran ellos que hayan vendido y todo, y ya se hacen los cálculos correspondientes, pero esto todo tiene que ver con Hacienda. Entonces, y esta parte también lo quiero mencionar de esta forma, porque ellos al momento de hacer su reparte de utilidades, digo, su declaración fiscal, ya nadie le da seguimiento, y aquí es donde debería entrar la participación importante de las propias autoridades, pero si no hay denuncia, ustedes saben que las autoridades no dicen, si la empresa dice que ganó, si la empresa dice que ganó 3 pesos, pues la empresa ganó 3 pesos, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero aquí deben de jugar un papel muy importante los propios sindicatos, donde los sindicatos deberían estar ahí y son los que deberían solicitar, porque ellos tienen la facultad de solicitar una copia de esa declaración fiscal, e incluso ahora ya la ley, e incluso eso también cambió, que es importante aclararlo, los trabajadores ya pueden y deben, y las empresas deben de entregar una copia ya de esa declaración fiscal a los propios trabajadores ahora, en caso de que no haya presencia de los propios sindicatos. Pero si hubiera un sindicato, debe haber una coordinación entre la empresa y el sindicato para realmente saber si las cantidades que la empresa está reportando pues son las que obtuvo, son las ganancias que obtuvo durante el año o las ventas que tuvo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, o sea, la presencia del propio sindicato para verificar, y en caso de no estar de acuerdo, pues entonces empezar a solicitar pues ya no solamente la declaración anual, sino ver todos los gastos, todas las ventas y todas las ganancias que se tuvieron cada mes, con quiénes vendieron esos productos, cuánto vendieron en Estados Unidos, cuánto vendieron, hasta entrar a detalle todo esto, y los sindicatos lo pueden hacer. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, hay toda una complicidad por parte de los propios sindicatos y un desconocimiento por parte de los propios trabajadores para hacer este reclamo, y si no hay quejas, las autoridades pues dicen todo está bien. Entonces ahora lo que nosotros debemos hacer, y es lo que vamos a enfocarnos como organización este año, es precisamente informarle a los trabajadores, que ya lo hemos estado haciendo, pero vamos a continuar, estarles informando, y que sepan que tienen ese derecho ahora de solicitar una declaración, una copia de esa declaración fiscal a la empresa para que ellos lo reciban y ellos sepan, y si no están de acuerdo con esa, ¿cómo se llama? Con esa declaración o con esa cantidad mencionada en la declaración, se puede meter ya una demanda. Incluso siempre se ha podido, pero ahora más que nunca se puede impulsar una demanda, ya, sobre todo colectiva, para obligar a la empresa que transparente realmente si esa es la cantidad que ganó, o simplemente una vez más hay una simulación para quedarse con una gran parte, una gran ganancia que tuvo de los propios trabajadores, porque es importante. Eso, si lo vemos desde el lado ya muy extremista, de este lado, nos ponemos así como ellos dicen, no, es mi dinero porque yo me lo gané, yo puse la empresa, yo puse la inversión, etc. Pero si nosotros lo vemos de este lado como trabajadores, es un robo lo que están haciendo las empresas. Por ejemplo, si supongamos que obtuvieron 1 millón de pesos de ganancia, pero están declarando que obtuvieron solo 700,000, se están quedando con 300,000 pesos que le corresponde a los trabajadores. Entonces, y de esos 300,000 pesos, perdón, el 10% por lo menos, normalmente es la cantidad que toman en cuenta, que es el porcentaje, perdón, que toman en cuenta para que sea repartido para los trabajadores. Entonces, esos 10% de esos 300,000 pesos se los está quedando el patrón. Sí. Eso es un robo. ¿Cómo le llamamos? El 10% lo determina la Ley Federal del Trabajo. Ese es el mínimo que le pide la Ley Federal del Trabajo, el gobierno federal mexicano,
a las empresas para que paguen, o a las personas físicas, porque estábamos viendo que también para las personas físicas el plazo se amplía un mes más, o sea, no es el 30 de mayo, sino hasta, este año, hasta el 29 de junio, para personas físicas. Empresas, el 30 de mayo, personas físicas que también emplean, son hasta el 29 de junio. 29 de junio. Y eso es el porcentaje del 10%. Pero mira, Lorenzo, yo ahorita estoy observando, rápidamente me metí a ver cuánto ganan, cuántas ventas tienen en el extranjero, en Estados Unidos, las compañías que se dedican a las berries, como les dicen, como se le conoce ya a la industria, ¿no? La industria de las berries. Ya desde aquí, como que dices, ya como que choca, pero bueno, ahí están. Las frutillas, a final de cuentas. Pero mira, 2017, porque fue lo rápido que pude obtener en este momento. Ajá. De acuerdo a las cifras oficiales ante la Secretaría de Hacienda que reportaron en ese año, en 2017, las empresas que se dedican y las personas físicas que se dedican a esto. En frambuesas frescas, en millones de dólares, en millones de dólares. 646 millones 400 mil dólares. Fíjate. En fresas, 618 millones 400 mil dólares. Y en moras congeladas, 281 millones 200 mil dólares. Estamos hablando de todos son dólares. ¿Sí? Ok, ponle tú que pues ahí vienen todos los costos de producción, en fin, todo lo que se tenga que deducir. Pago de impuestos, Oye, les queda de utilidad una cantidad sumamente importante. Salvo que no la estén reportando en nuestro país, las compañías que se dedican a esto, que tú sabes que son grandes compañías. Berrymex, Driscoll y otras compañías que operan aquí, que también operan en el resto del país, son grandes compañías transnacionales. Oye, entonces incluso eso vendría siendo hasta una evasión de carácter fiscal muy interesante, que no se investiga ordinariamente, es un delito, que efectivamente un grave delito, que desafortunadamente cuenta también con la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales, pero obviamente en el primer caso son fundamentalmente las autoridades hacendarias y obviamente también pues, las autoridades estatales que se dedican supuestamente a proteger los intereses de los trabajadores cuando se trata del pago de prestaciones contempladas por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta situación, de nueva cuenta, ¿no? Esta situación se permite porque también está el proteccionismo sindical, que tanto aquí, que en el caso de Baja California conocemos que son dos grandes confederaciones patronales, sindicales, perdón, afiliadas al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, que son la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación de Revolucionarios de Obreros Mexicanos, la CROM. Esos son los sindicatos que se coluden con las autoridades, como tipo Alejandro Barregui, que simple y sencillamente se hacen patos para beneficiar a un sector que se atreve a burlarse de los trabajadores pagándole estas cosas que tú dices, 6 pesos de utilidades, 10 pesos, 50 pesos de utilidades, cuando estamos viendo las enormes ventas que tienen en el extranjero, que dedican, por otro lado, la inmensa, casi el 95% de su producción es para el mercado extranjero. Claro. Entonces, no se vale. Esto vendría siendo una especie de llamado, ya no a Alejandro Arregui ni a la gobernadora de aquí de Baja California, porque en realidad está visto a quién sirven. Pero en el caso específico del gobierno federal mexicano, en este momento, debería de estar encendiendo luces rojas, porque para empezar ahorita, Lorenzo, incluso a mí me gustaría preguntarte si tú ya tienes reportes de cuánto están pagando, si es que ya comenzaron a pagar el reparto de utilidades allá en San Quintín. No, la verdad, ahorita no creo que haya ningún rancho haya pagado todavía. Siempre se esperan hasta la última semana de mayo o la tercera semana de mayo. Entonces, ahorita no he escuchado tenemos contacto con muchos trabajadores y trabajadoras de la zona, los propios compañeros de la organización, algunos que están dentro de los campos, no hemos escuchado que todavía el reparto de utilidades.
pero como ya estamos en mayo, pues hay esa inquietud de los trabajadores y empiezan ya a preguntar, y eso es importante que empieza, porque antes ni siquiera ese interés había, de que se preguntara, oye, ¿qué mes me toca utilidades, etcétera? ¿Cómo lo hacemos? Pero creo que esto ha sido un trabajo de las propias redes sociales, que ahora todo el mundo tiene acceso sobre todo a Facebook, y en Facebook están circulando muchos pósters, muchos sobre utilidades, ¿no? De que estamos en mayo, ya, Ponte abusado, ponte abusada. De repartir tanto, incluso lo están usando algunas empresas como promoción de, ¿qué vas a hacer con tus utilidades? Mira, aquí en nuestro negocio lo puedes gastar, ¿no? Entonces, o sea, hemos visto ese tipo de publicidad que está apareciendo en las redes sociales, y eso está generando un interés de los propios trabajadores donde dicen, cabrón, ya me toca utilidades, bueno, pero ¿cómo se paga? Y empiezan a hacer un sinfín de preguntas, y creo que es positivo, ¿no? Al final, porque empieza y eso es lo que está generando el interés de muchos trabajadores, y muchos trabajadores que tienen un mínimo conocimiento sobre que este mes, en mayo, en junio, en julio, no estoy seguro, pero más o menos en estos meses se paga utilidades, dicen algunos, y ya empiezan a cuestionar, empiezan a preguntar, y ya es como vienen este tipo de preguntas hacia la organización que llegan, y ya nos dicen, incluso nos pidieron ahí que hiciéramos un en vivo explicando precisamente ese tema, y ya les recomendamos que precisamente hoy íbamos a estar aquí con ustedes hablando sobre este tema, ¿no? Entonces, para que le den seguimiento al programa, seguramente han de haber algunos compañeros conectados, y si no, seguramente lo van a estar compartiendo más tarde con los propios compañeros para ver este tema. Pero hay algo importante, Javier, Olga, antes de salirme y de que se me olvide, es que, como ustedes saben, desde 2015, como hasta en esta fecha, hasta el día de hoy, 12 de mayo de 2022, se sigue teniendo sobre la mesa o sobre la agenda de la organización y de los trabajadores agrícolas el tema del salario integrado. Eso es exactamente, eso te iba a preguntar, si el salario compactado incluye también las utilidades, porque siempre han buscado ustedes que tienen, ahí les ponen aguinaldo, prima vacacional, una serie de prestaciones a las que tienen derecho como salario compactado o integrado, y entonces las utilidades esas sí quedan aparte, o también los ponen, también les dicen, no, los estuvimos pagando en el Perdón, se congeló, no sé si me escuchan. Y que fue una denuncia, Lorenzo, y que fue una denuncia muy de las principales que movilizaron en el 2015. No lo lograron. Pero me quedé sin preguntarte, porque ustedes mismos han dicho, es que se sigue pagando el salario compactado, pero por otra parte sí hay empresas que están pagando las utilidades. Entonces yo te quiero plantear de una vez la pregunta ya dijiste el extremo de empresas poderosas que te llegan a pagar 6 pesos de utilidades, pero si hay empresas que paguen bien utilidades, porque si hay comerciantes, negocios que te están llamando a que vayas a gastarlo con ellos, quiere decir que hay empresas que sí pagan una cantidad pues respetable de utilidades. Creo que se nos congeló Lorenzo desde hace rato. Lorenzo, si nos escucha, sí, se tuvo que salir. Amigos, pues, no se pierdan, de verdad. Okay. No, ok. Lorenzo, no sé si nos escuchaste en el transcurso de lo que estábamos diciendo. Estábamos viendo esto del salario integrado. Estábamos comentando que en el 2015 fue una de las principales demandas que estaban ustedes solicitando, que se les separara todos los pagos correspondientes a lo que marca la ley, en los tiempos en que marca la ley, que no se los integraran, por ejemplo, este tema de los repartos de utilidades. Y Olga te hacía una pregunta muy específica. Sí, ¿cuántos trabajadores están bajo ese esquema todavía de salario compactado? Porque si hay empresas que están pagando y hay una publicidad de negociantes, de comercios que te dicen ven y invierte, gasta tus utilidades con nosotros, quiere decir que hay empresas que sí pagan una cantidad más o menos decente de utilidades. Entonces, platícanos de estos extremos en la realidad de los trabajadores jornaleros. Todos los trabajadores agrícolas, al menos de San Quintín, Baja California, siguen trabajando bajo este esquema, bajo esta modalidad de salarios integrados, donde se están integrando
el salario base junto a las prestaciones de los trabajadores establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y una de estas prestaciones principales que se están integrando dentro de ese salario diario que se le está pagando, ya sea semanalmente o diariamente a los trabajadores que están laborando en los diferentes campos, incluyen utilidades. Pero aquí viene algo muy ilógico y aquí me gustaría, por eso sí me gustaría hacer un trabajo con los propios trabajadores para hacer las denuncias, porque no lo hemos podido llevar, que se lleven denuncias colectivas en contra de las empresas que no están cumpliendo con las utilidades. ¿Para qué? Me gustaría que una empresa salga y llegue con un talón de cheque o llegue con esta excusa ridícula de decir, yo ya le pagué esas utilidades al trabajador en los días que estuvo laborando conmigo durante el año. Ok, hasta ahí se las tomamos como buena. Pero la pregunta aquí es, ¿qué no de la declaración fiscal de lo que tú obtuviste en ese año se hace hasta el principios? Por ejemplo, si laboraste en año 2021, ¿qué no esa declaración de tus ventas, de tus ganancias de 2021 se hace hasta el principios de 2022? Ajá. ¿Cómo pudiste haber adivinado como empresa cuánto le ibas a entregar al trabajador que laboró contigo en 2021? ¿Por qué ya estás incluyendo las utilidades? Esto es una prueba sobre cómo se están pasando la ley por donde ya sabemos, ¿no? Entonces, esto no puede pasar. O sea, nosotros con todo el argumento legal podemos decir tu declaración fiscal lo debiste haber realizado a principios de este año o incluso hasta marzo todavía, esa declaración, y ya se define la cantidad, precisamente por eso dice que las utilidades que se van a entregar para este mayo y junio para empresas físicas, personas físicas, perdón, se va a basar en la declaración fiscal de las ganancias generadas en el año 2021. Entonces, si se van a excusar diciendo, ya estoy entregando utilidades, eso no es legal, eso no puede ser. Solitos se van a ahorcar precisamente donde van a demostrar que sí están violentando la ley, o no sé cuál vaya a ser el argumento de la empresa al momento de no entregar las utilidades completas y quedarse con una parte que le corresponde a los propios trabajadores. Eso es importantísimo, Javier, Olga, y a esto quería yo llegar precisamente para señalar, y ojalá hayan algún contador, alguna persona más experto, o mejor dicho, experto, porque yo no soy experto en el tema, también hay que recalcarlo, pues que nos pueda a lo mejor dar alguna explicación o incluso querer aportar su granito de arena en decir si pero sí no puede, es necesario ni siquiera un contador, mi estimado Lorenzo. Perdóname tantito. Digo, no, pero a lo que quiero llegar. ¿Sabes qué pasa? Para eso hay una especie de fiscalía de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Una junta de conciliación que les debe de dar una procuraduría para específicamente, no recuerdo el nombre, pero hay instancias legales de la propia Secretaría del Trabajo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que debería de estarles dando esa asesoría en este momento. O sea, Lorenzo, los famosos inspectores. Los inspectores y todo. Por eso yo te decía, bueno, pues vayan al centro de conciliación que acaba de inaugurar este hombre, Arregui, priista, porque la semana pasada, después del programa, y que se volvió a cuestionar este tema de si se había o no se había abierto el centro allá en San Quintín, en la tarde-noche ya estaba diciendo, ya abrimos todos los centros, ya, o sea, para él ya existe ese centro en San Quintín, y no nada más en San Quintín, sino en todo el resto del estado de Baja California. Pero los hechos tú nos estás denunciando, Lorenzo. Bueno, perdón, disculpa, te interrumpí, pero es que da coraje, sí, Lorenzo. Por favor, Lorenzo, me gustaría mucho que tú ahondaras también, o sea, bueno, si se requiere, si no sobra. Si hay un contador, una contadora que les quiera asesorar, ayudar, pues no sobra, al contrario,
fortalece los argumentos, ¿no? Y si alguien del público está escuchando y tiene esta formación profesional y siente esta simpatía, esta empatía hacia los trabajadores jornaleros de San Quintín, pues pónganse en contacto con Lorenzo Rodríguez, pónganse en contacto con el sindicato, apóyenlos, asesórenlos y claro, se va a agradecer muchísimo esa solidaridad hacia los trabajadores. Pero también yo lo que te quiero preguntar, que nos expliques más, tú estás viendo condiciones favorables para emprender una denuncia colectiva. Ese me parece que es interesante. Ya tienen ustedes un pie de inicio, ¿verdad? Para esta lucha con los ranchos que has mencionado, donde están los trabajadores ya pues más conscientes, más decididos a dar la batalla por sus derechos. Entonces, tú estás sondeando esa posibilidad, ves factible que se unifiquen más jornaleros y que emprendan una acción colectiva, Lorenzo. Sí, claro. Creo que sí, aclarar ese tema primero, el tema del contador. Digo, a lo que voy es que o sea, duda no tenemos, pero a ver si existe algún argumento, o sea, porque al final son contadores los que están trabajando para las empresas, son los que buscan estas formas y eso es a lo que yo iba, ¿no? Si existe una explicación lógica que nos puedan dar o apoyar o proporcionar, que nos digan, no, sí puedes, aunque no hayas hecho la declaración, aunque tengas que hacer la declaración, Javier, de tu empresa hasta el principio de 2023, tú ya puedes entregar utilidades de esas ganancias, tú adivinas cuánto más o menos le toca a los trabajadores, si eso es posible, ¿no? A eso es más o menos lo que yo me refería. Sí. Y lo que comentas, Olga, es importante porque creo que se están abriendo las condiciones precisamente para hacer estas demandas colectivas, porque al final tenemos que hacerlo de esa forma para ir ganando espacios y ir metiendo presión, para que haya una presión real. Las demandas tienen que empezar a ser colectivas. Hemos acompañado muchas demandas individuales en otros temas, pero ha sido un poco más complicado, ¿no? Entonces, si nuestro amigo Arregui dice que ya está listo, pues hay que darle chamba, ¿no? Entonces, también hay que decirle a los trabajadores que tenemos, que el sindicato, esto lo hemos dicho en nuestros espacios, casi no lo hemos comentado, pero para todos los trabajadores, un sindicato como el de nosotros, de carácter independiente, de carácter nacional, en sí, por más que los que estén enfrente de la organización tengan toda la voluntad, las ganas de luchar y hacer y demostrar que sí se puede hacer algo diferente, igual solos no lo podemos hacer, ¿no? Es importante recordar, hacer ese recordatorio a los propios trabajadores. Un sindicato no son solo los dirigentes, también son los trabajadores. Un sindicato realmente tenga esa fuerza y que la voz cada vez sea escuchada de manera más o tomada en cuenta sobre los temas que se ponen sobre la mesa, pues tiene que haber un respaldo de los propios trabajadores. Si no hay participación y respaldo, el sindicato por sí solo tampoco puede resolver las cosas, ¿no? Entonces eso también es importante recordarle a los trabajadores que necesitamos participar, que necesitamos involucrarnos, que necesitamos caminar de la mano, todos y todas, para poder lograr esos objetivos comunes, ¿no? Al final, para nosotros es importante que haya justicia laboral, que hayan buenas condiciones, que hayan buenos salarios, que precisamente no se siga burlando las empresas de los trabajadores, pero los trabajadores también deben ya de brincar esa línea, porque es una línea muy delgada, donde entre que participo o no participo, o dejo que los otros compañeros a ver si logran algo y después me cuelgo ahí. Después hago algo. Entonces ya no podemos seguir esperando, compañeros y compañeras, si todos como trabajadores nos quedamos con esa idea de decir, no quiero ser el primero, voy a esperar que ya sean 100 para yo poder sumarme. Entonces, si todos los trabajadores tuvieran la misma mentalidad, entonces esos primeros 100, nunca vamos a completar esos primeros 100. Entonces, creo que es importante decirles que no hay que tener miedo, porque llevando una lucha de manera colectiva y con dirigentes y personas dispuestas a luchar,
podemos lograr mucho, ¿no? Entonces, al final, creo que esto lo tenemos, hacemos la invitación a todos los compañeros trabajadores y trabajadoras que se sumen a la organización o que se acerquen con las dudas, las preguntas que tengan y busquemos de manera colectiva alguna solución a todo esto, ¿no? Pero ya no podemos seguir permitiendo que las empresas se sigan burlando de los trabajadores, que hagan declaraciones de que ganan 200,000 pesos a lo mejor con tal de evadir esta responsabilidad, porque si no tuvieron una ganancia de arriba de 300 o por lo menos 300,000 pesos, pues entonces ya no están obligados a entregar utilidades. Entonces, Claro. eso también necesitamos cambiar eso, ¿no? Y por último, Javier, Sí. es importante recordarle a los trabajadores que tenemos un año para hacer esta demanda. Lo dice la propia Ley Federal del Trabajo, a partir de la fecha que en este caso a finales de mayo, para las empresas, si a finales de mayo no te entregan las utilidades correspondientes o no estás de acuerdo con la cantidad que te entregaron, tienes a partir de junio, de 1 de junio, hasta el otro año, para poder hacer esta demanda, ¿no? Entonces, es importante recordarle eso a los trabajadores también. Sí, fíjate, ahorita que estás comentando esto de las demandas colectivas, me surgen muchas interrogantes, porque a lo mejor tú como dirigente sindical conoces de lo que estás hablando, de estas demandas colectivas, pero a mí en lo personal me gustaría que explicaras un poco más en qué consiste, qué objetivos persigue, qué se necesita para hacer esa demanda colectiva, porque a mí se me abre incluso la posibilidad de que a través de estas demandas ustedes también combatan esto del salario integrado y también este sindicalismo protector de los intereses de las compañías y de enormes beneficios nada más para los dirigentes de estas organizaciones afiliadas al PRI a través de la CTM y la CROM. Y subrayando que a final de cuentas, si yo a veces menciono, por ejemplo, bueno, este tipo de los contadores, pues como que no es necesario, no lo menciono así, pero pues ahí están las autoridades, simple y sencillamente es precisamente para subrayar el papel tan pobre, tan nulo, o contrario. de las autoridades, ¿no? Porque es evidente que pues ustedes, si esto funcionara bien, pues estarían ahí asesorados precisamente por las juntas de conciliación y por las procuradurías de protección de los derechos de los trabajadores, pero no funciona así. Entonces, no hay ninguna, de mi parte, ninguna actitud de minimizar o burlarme de las propuestas que tú haces, que también lo haces con doble filo, mi estimado Lorenzo. Ya sé que también lo mencionas con jiribilla, avientas la pelota con jiribilla. Pero sí, Lorenzo, explícanos un poco más en qué consiste este concepto de las denuncias colectivas de los trabajadores. Sí, claro, claro, Javier. Necesitamos, como te digo, pues perder ese miedo por parte de los propios trabajadores. Necesitamos que los trabajadores mismos se convenzan de que sí se puede ganar, que sí se puede lograr hacer este cambio, porque además va a sentar un precedente muy importante donde si se logra ganar estos casos colectivos, donde no se tenga que estar repitiendo cada año lo que está pasando dentro de los campos agrícolas. Entonces, nosotros vamos en sí, las demandas colectivas, la forma o lo que nosotros le apostamos, porque sí hemos llevado algunos casos, pero en otros temas, y dices, también es importante aclarar que en caso de llevar a cabo una demanda colectiva sería específicamente sobre el tema de utilidades en este caso. Eso tiene que ver con el propio interés de los trabajadores, porque a veces al momento de incluir varios temas, porque sí sería importantísimo aprovechar la inercia de si hay un grupo de trabajadores dispuestos a denunciar o dispuestos a demandar colectivamente, mejor dicho, pues aprovechar estos espacios para ver el tema de los salarios integrados y todo esto, pero creo que en esta ocasión nuestro enfoque sería solamente en el tema de utilidades, porque pues es un tema grave, es un tema que todos los años pasa, donde se están entregando cantidades absurdas a los trabajadores, y una vez que haya un grupo de trabajadores, nosotros vamos a avanzar en realizar, tener todos los documentos que necesitamos
en conjunto con nuestro asesor jurídico para que se pueda meter esta denuncia colectiva, que más que nada es casi igual que una denuncia individual, pero la importancia de esto es que lleva una presión extra porque son más trabajadores, que es más, hay más probabilidades de lograr ganar este tipo de casos que se presenten. Entonces, creo que el objetivo más que nada es eso y ha sido de esa forma, Javier. No es en tanto, bueno, no tiene tanta ciencia en sí, sino que es casi lo mismo que una demanda individual, pero con la diferencia de que son más voces, son más presiones, son más trabajadores, y eso cuando ya hay, y lo que yo decía hace rato, una demanda colectiva de 10 o 15 o 20 trabajadores, eso anima a los demás trabajadores a sumarse también y que cada vez más esto vaya creciendo, ¿no? Que ¿Y en México se ganan estas denuncias colectivas? ¿Perdón? ¿Y en México se ganan, tradicionalmente se ganan estas denuncias colectivas? Así es más fácil ganar una denuncia colectiva que una denuncia individual, porque una denuncia individual, y más si contratas un abogado particular, es mucho más complicado poder ganar un caso a que sea, o sea, todo está como más fácil para poder ganar esta denuncia colectiva, primero por la presencia misma de la organización, del sindicato, de un asesor jurídico y la presencia de los trabajadores. Cuando se suman todas estas cualidades o que puede tener cada grupo, o por supuesto que es más fácil avanzar, y sí se han ganado muchas denuncias colectivas en el país. Ahorita no tengo bien los datos exactos, pero sí hemos tenido varios ejemplos claros. Una pregunta más, Lorenzo. Esta denuncia colectiva, tú mencionaste, se puede hacer con 10, 15 trabajadores, pero ¿tienen que ser de la misma empresa o pueden participar trabajadores de diversas empresas? Eso lo tendríamos que armar bien con el jurídico para ver, por supuesto que no, que lo que menos queremos es dejar afuera a los trabajadores que estén dispuestos a hacer esta denuncia, a sumarse a estas denuncias colectivas, pero pues también son muchas empresas, ¿no? Entonces cada empresa tiene su razón social diferente y cada empresa seguramente en su declaración fiscal hizo, pues hay cantidades diferentes también, ¿no? Entonces, pueden ser varias, pueden ser varias denuncias colectivas por empresa. Claro. Una por empresa. Ajá, entonces se tendría que analizar más que nada, que tendría que ser una plática interna con los propios trabajadores y por supuesto con la presencia del jurídico para que entre todos podamos definir algo, ¿no? Pero creo, desde mi punto de vista, que sería algo una acción muy importante que se lleve a cabo una demanda colectiva. ¿Y por qué lo digo colectiva? Y cuando me refiero a colectiva, que pueda ser, porque es algo que pasa en todo San Quintín. Es algo que pasa en todo el valle, que todas las empresas están en la misma situación y los trabajadores están en la misma situación. Y para eso, perdón, Lorenzo, para eso no tienes que tener el contrato colectivo de trabajo. No te puedes salir ahí la CTM o la CROCO. Oye, no, si el contrato lo tengo yo, los trabajadores son míos. Sí, ahí no intervienen los sindicatos, mi estimado Lorenzo. No, cuando es un derecho del trabajador, nosotros por supuesto que cualquiera puede hacer ese reclamo. Como les digo, incluso los trabajadores pueden contratar un abogado particular para que les lleve el caso. Entonces no necesitamos en sí la presencia de un sindicato para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Pero pues digo, suma, ¿no? Si hay un sindicato que esté dispuesto a luchar, pero y eso estaría sumando, ¿no? Creo que también es importante, por ejemplo, y un ejemplo claro de esto, referente a tu pregunta, Olga, es, por ejemplo, cuando hay despidos injustificados dentro de los ranchos agrícolas. Nosotros, aunque haya un sindicato adentro de la empresa que tiene la titularidad del contrato colectivo, pero se hace de la vista gorda, como el compañero amigo Arregui, entonces, como que no pasa nada y el trabajador despedido viene y nos busca a nosotros y nosotros lo acompañamos y hemos llevado muchos casos ya sea para la reinstalación de los trabajadores que quieran regresar a su centro de trabajo
O la o liquidación para justa. la indemnización de los propios trabajadores que son despedidos de manera injustificada. Y ahí nunca se ha ocupado la presencia de la CTM, la CRON, la CROC, para luchar por esos derechos, porque al final son derechos de los propios trabajadores. Puede hacerlo cualquier persona que tenga esa voluntad y esas ganas de generar ese cambio. Pues muy bien, Lorenzo. No sé si quieras agregar algo más para concluir. Ha sido muy provechosa esta entrevista contigo y como bien lo mencionaste al inicio del programa, pues todos los conceptos que has dado, todos los derechos de los que has hablado, son para los jornaleros agrícolas, pero también para cualquier otro trabajador que esté en circunstancias similares, les sirve aquí para informarse. ¿Algo con lo que quieras terminar, Lorenzo? No, pues solo agradecerles el espacio nuevamente, Olga, Javier, como siempre. Nosotros les digo, esto se los dije hace rato, pero fuera del aire, pero también creo que es importante hacer mención en público de que hemos visto el interés de muchas personas y que ustedes mismos nos han corroborado parte de esta información, de que muchas personas están siguiendo el programa, que se están integrando. Este programa del Surco, que al final se está tomando un interés importante y nosotros como organización tuvimos una reunión hace unos días precisamente y pusimos de varios temas que discutimos, ese tema de Cuatro Vientos precisamente, entonces cómo podríamos mejorar nuestra participación dentro de este programa para precisamente avanzar más en este proceso, porque sabemos que hay un sinfín de violaciones hacia los derechos de los trabajadores y pues a veces es complicado que alguien ponga de su tiempo, venga a informar o venga a hacer esto, y para nosotros, como tenemos un trabajo de base, trabajo con los trabajadores día a día y que vamos y recibimos llamadas y nos llegan mensajes que nos solicitan, poder informarles, apoyarlos, asesorarlos, acompañarlos. Entonces nosotros creemos que el espacio de Cuatro Vientos es un espacio muy importante para seguir difundiendo esta información, ya no solamente con los trabajadores de San Quintín, sino que trabajadores y personas de la ciudad que a lo mejor están trabajando en una maquila o están en algún otro sector, que también hay un desconocimiento total muy grande sobre los derechos laborales, humanos y laborales, y entonces también esperemos que esta información les sirva, ¿no? Entonces, tomando en cuenta varias cosas, dijimos, tenemos que buscar la forma. Entonces, pues aprovecho el espacio para informarles también que yo voy a estar participando, personalmente me va a tocar cada 15 días estar con ustedes todos los jueves a las 8 de la mañana, y también va a estar participando nuestra compañera Abelina Ramírez, que ya la conocen, perdón, y nuestro compañero Rodolfo Galvez León, también, que se está integrando. Que también estuvo con nosotros. Excelente, Rodolfo. Estuvo la semana pasada, ¿no? Entonces, completo, Rodolfo. Es que los tres son cuadros políticos, sindicales, muy, los tres que ha mencionado aquí, Lorenzo, Tremendo. son muy capaces. Entonces, sí, Lorenzo, al contrario, gracias de Cuatro Vientos a ti, al sindicato, a ustedes, que sabemos que pues todo el tiempo que dedican nadie se los retribuye, igual que a nosotros tampoco nos retribuye nadie, claro, pero es un trabajo que nos han dicho es muy valioso, que ustedes realizan, y que se hace una buena mancuerna con Cuatro Vientos para darle la mayor difusión posible, porque ustedes están contribuyendo a la concientización de los trabajadores. O sea, esa es la palabra. Los están ayudando a ser más conscientes y más conocedores de sus derechos y de la forma de defenderlos. Pues muchas gracias, Lorenzo. Un fuerte abrazo a ti, a tus bebés preciosas, a tu familia y a todo San Quintín, que sigue este programa en el Surco a través de Cuatro Vientos. Así es. Muchas gracias. Al contrario, Lorenzo. Y bueno, pues hay que ponerle ya una leyenda al programa en el Surco. Yo voy a sugerir como aquel medio de comunicación combativo antes de la Revolución Mexicana, a principios del siglo XX,
del hijo del aguizote que decía que el hijo del aguizote era el azote de los bueyes. Ahí está, es en el surco, el azote de los bueyes. Hasta pronto, Lorenzo. Sigue bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Lorenzo. Amigos, Gracias. ¿no se vayan? ¿Tenemos unos programas? Sí, tenemos con Jesús Sosa Castro, ya Ah, enseguidita, por eso te estaba diciendo que ya te apuraras. Perdón, vámonos. Amigos, en un ratito más regresamos con ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.